Buenos días a todos. Hoy, 28 de marzo, nos encontramos en otra nueva edición de nuestros Jueves Enfermeros. El tema de hoy será vacunación en la atención primaria y lo expondrá nuestra residente de Enfermería Familiar y Comunitaria, Paula Somoza Rodríguez, de aquí, de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de la GAI de Guadalajara. Es una sesión muy completa y, bueno, esperemos que disfrutéis de ella. Venga, adelante. Hola, buenos días. Soy Paula Somoza, residente de segundo año de Enfermería Familiar y Comunitaria, y el tema que voy a tratar hoy es de la vacunación en atención primaria. Es un tema un poco amplio y denso, así que intentaré explicarlo de la manera más clara y concisa posible. Bueno, este es el índice que voy a seguir. Y bueno, lo primero de todo, empezar con la definición de vacunas, que se define como un preparado de suspensión antigénica capaz de provocar la respuesta en el sistema inmunitario llamada anticuerpo, generando protección duradera frente a una enfermedad a través de la memoria inmunológica. Tradicionalmente se ha distinguido en la cadena epidemiológica tres elementos, que son la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible. Y las vacunas van a actuar sobre dicho huésped susceptible. Ahora voy a hablar un poco sobre la historia natural de la infección y de la evolución de las enfermedades tras la vacunación. Bueno, decir que el primero que descubrió las vacunas fue Edward Jenner en el año 1796 con la vacuna de la viruela, que era una pandemia que afectaba principalmente a Europa y América. Y hasta entonces ninguna medida, junto con la potabilización del agua, había resultado efectiva para la prevención y protección de estas enfermedades. En España la vacuna de la viruela llega en el año 1800 y, a pesar de los decretos de obligatoriedad que se establecieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todavía se produjeron durante estos siglos 38.000 casos de viruela. En el año 1929 únicamente se producen 2 casos y en el año 1977 esta enfermedad es finalmente erradicada en todo el mundo. Además, durante este siglo también se desarrollaron otras vacunas como la de la rabia, la de la fiebre tifoidea, la del cólera, etc. Respecto a los efectos positivos y negativos que tienen las vacunas, los efectos positivos es que confiere un efecto inmediato al individuo que se vacuna, que han permitido una erradicación, eliminación y control de las enfermedades, y que también han supuesto un ahorro económico debido en cuanto al gasto sanitario que ocasionaban las consecuencias de estas enfermedades. Como efectos negativos está la privación de la inmunidad natural. Esto quiere decir que en los individuos no vacunados se van a beneficiar en un primer momento de la inmunidad de grupo, pero al no estar vacunados y estén en etapa adulta, pueden desarrollar estas enfermedades con consecuencias peores, como neumonía, encefalitis, etc. Y luego otro efecto negativo es el fenómeno del reemplazo, que las vacunas no cubren todas las cepas de los organismos. Los factores que influyen en la reemergencia de las enfermedades son estos que os he puesto aquí, con especial incidencia en los últimos años en la disminución de las coberturas vacunales por la desconfianza que han generado en algunos grupos de población, que se ha visto como en Europa, debido a esta disminución de las vacunas, ha habido un aumento de casos por sarampión. Por lo tanto, debemos de insistir en la seguridad y eficacia de las vacunas para la prevención de enfermedades. En cuanto a la clasificación de las vacunas, hay diversos criterios a la hora de clasificarlas. Uno de ellos es según su naturaleza microbiológica, que por una parte pueden ser víricas, que estas pueden ser atenuadas o vivas, como la del sarampión, rubéola o parotiditis, y luego las inactivadas, como la de la hepatitis A, B, el virus de la gripe, etc. Y luego están las bacterianas, que pueden ser también inactivas, como es el caso de la tétanos, difteria, tosferina, y por otra parte atenuadas o vivas, como la tuberculosis, el cólera, etc. Otro criterio de clasificarlas es según su composición, que pueden ser por una parte monovalentes, si un antígeno cubre frente a una sola enfermedad, como es la vacuna de la hepatitis B. Luego están las polivalentes o conjugadas, que son varios antígenos pero frente a una sola enfermedad, como es el caso de la Prevenar 13 y de la Neumo 23, que son ambas antineumocócicas.
Y luego también pueden ser combinadas, que son varios antígenos que protegen frente a varias enfermedades, como es la triple vírica, que incluye sarampión, rubeola y parotiditis. Luego, según el criterio sanitario, se pueden clasificar en sistemáticas o no sistemáticas, según estén incluidas o no en el calendario de vacunación. Y según su forma de administración, pueden ser intramusculares, subcutáneas, orales, etc. Ahora voy a hablar sobre las contraindicaciones de las vacunas, que al igual que todo medicamento, son aquellos eventos que aumentan el riesgo de padecer un efecto adverso. Por una parte están las absolutas o permanentes, que en estos casos nunca se podrá vacunar, y solo son dos: el caso de reacción anafiláctica a alguno de los componentes de las vacunas, como la neomicina, kenamicina, penicilina o proteínas del huevo que están incluidas en las vacunas, o a una dosis previa. En el caso de los niños no se recomienda la vacunación de la triple vírica o de la gripe hasta que han introducido el huevo, que a pesar de que tienen pequeñas dosis estas vacunas, para conseguir una mayor seguridad se espera eso, la introducción del huevo. Y luego, otra contraindicación absoluta son los trastornos neurológicos en caso de la vacuna de la tosferina, que se han descrito convulsiones y encefalopatías de origen desconocido en la siguiente semana de su administración, pues en esos casos también supone una contraindicación absoluta o permanente. Luego están las contraindicaciones relativas o temporales, que son aquellas situaciones en las que en ese momento no se puede vacunar, pero una vez que pase la situación se podría volver a vacunar sin problema, como es en el caso de las embarazadas, a las que no se recomienda la administración de vacunas de organismos vivos. Sin embargo, se ha visto que en algunas embarazadas que su administración inadvertida de la vacuna de la triple vírica no ha supuesto ningún efecto indeseado para el feto. Entonces, su administración inadvertida no supone un criterio a la hora de interrumpir el embarazo, pero debido a que no hay suficientes estudios, están contraindicadas las de organismos vivos en este periodo. Luego está la edad mínima de vacunación, que es necesario cumplir una serie de años o de meses para poder administrar estas vacunas, debido a que si no pueden interferir estos anticuerpos con los IgG de la madre. Luego está en el caso de pacientes inmunodeprimidos con tratamiento inmunosupresor, debido a que tienen el sistema inmunitario debilitado. Y en el caso de las vacunas vivas se debe esperar a que tengan un recuento de linfocitos CD4 mayor al 15%. En el caso de enfermedades moderadas o graves como fiebre, cardiopatía, asma, una crisis asmática, se debe esperar a que acabe el episodio para volver a vacunar. Y luego, en el caso de las transfusiones, siempre es preferible su administración posterior, mínimo entre 3 y 6 meses, de las vacunas vivas. Y en el caso de que su administración sea anterior, se debe dejar principalmente 4 semanas. Y luego están las falsas contraindicaciones, que en estas situaciones se podría vacunar sin problema, como es el caso de patología leve o reacción alérgica, porque las contraindicaciones absolutas se refieren a anafiláctica, pero alérgica si se queda el niño o el paciente controlado 30 minutos después de la vacunación en el centro sanitario, también se podría vacunar. Y luego también haber pasado rubeola, sarampión, también a estas personas se las puede vacunar. En el caso de la lactancia materna, debido a que no se ha observado su transmisión al bebé, y sí que se ha observado a lo mejor en el caso de la fiebre amarilla, pero en caso de que estas mujeres vayan a países endémicos, el riesgo que tiene la enfermedad es mayor al que produce la vacuna, por lo que en este caso sí que se vacunaría. Y luego los niños prematuros, que antes se tenía en cuenta su peso o su edad gestacional, y ahora ya se les vacuna al igual que los demás niños según su edad cronológica, siempre que tengan una estabilidad clínica. Ahora voy a hablar sobre las reacciones adversas, que tenemos 4 tipos. Están las inducidas por la vacunación, que son las que deben conocer tanto los pacientes como los padres de los niños a los que vamos a vacunar, para que sepan actuar frente a ellas y las identifiquen como algo normal descrito de las vacunas, que por una parte están las reacciones locales, como el calor, dolor y tumefacción, y por otra parte están las sistémicas, como fiebre, malestar general, irritabilidad. En el caso de las vacunas
atenuadas se les debe decir que estos efectos pueden aparecer entre el 5º y el 15º día, y en el caso de las inactivadas, que pueden aparecer hasta las 48 horas. Luego también otros más raros sería el desarrollo de la enfermedad, o en el caso de la varicela también puede aparecer un exantema parecido a la varicela, pero de una forma mucho más leve. Luego están las reacciones debidas a errores en su manipulación y conservación, que son aquellas relacionadas con la baja esterilidad, que pueden provocar infecciones, o con la pérdida de la cadena del frío. Luego están las reacciones debidas a la ansiedad ante el acto de vacunar, que suele suceder en los niños grandes y en adolescentes, que sufren síncopes vasovagales, con cuadros de palidez, sudoración, náuseas, vómitos, etc. Y luego, por último, están las reacciones coincidentes con la vacunación, que son aquellos eventos que aparecen temporalmente a la vez que se vacuna, pero no se puede establecer una relación causal ni atribuir estos efectos a las vacunas. No nos vale únicamente con la relación temporal. Bueno, ahora ya voy a pasar al calendario vacunal y la vacunación en grupos de riesgo, que me voy a centrar en todos esos grupos que veis ahí, y bueno, voy a ir un poco uno por uno explicando las diferentes vacunas y dosis. Este es el calendario que propone la Asociación Española de Pediatría en 2019. Aquí se incluyen tanto las vacunas sistémicas como no sistémicas, que actualmente no se corresponde con el calendario interterritorial por eso, porque también se incluyen las no sistémicas. Y bueno, empezando por la vacunación en la infancia, respecto a la vacuna de la hepatitis B, es necesaria la administración de 3 dosis de primovacunación a los 2, 4 y 11 meses, que estas se ponen en forma de hexavalente. Hace años se ponía una dosis al nacimiento, pero se ha visto que debido a la baja incidencia de la hepatitis B en las madres, esta dosis ya solo se pone en caso de que la serología de la madre sea positiva, que se pondrá en las primeras 12 horas de vida la dosis de vacuna de hepatitis B y una de gamma-globulina específica en lugares anatómicos diferentes. En el caso de que esta serología sea desconocida, se pondrá igualmente la dosis y se realizará la determinación serológica para en los primeros 7 días poder administrar la inmunoglobulina. Y luego está el caso de los no vacunados, que se deben administrar 3 dosis separadas con la pauta de 0, 1 y 6 meses, y esta se puede poner también combinada con la vacuna de la hepatitis A partir de los 12 meses de edad. Respecto a la de vacuna del tétanos, difteria, tosferina, son 5 dosis. La primovacunación, al igual que la hepatitis B, es a los 2, 4 y 11 meses con la vacuna hexavalente. La cuarta dosis sería a los 6 años del tétanos, difteria, tosferina de baja carga, y la quinta dosis a los 14 años únicamente tétanos, difteria. La de la polio actualmente son 3 dosis, hace 2 años eran 4 dosis debido a que se administraba la pentavalente a los 18 meses, pero se ha visto que con 3 dosis es suficiente para generar inmunidad y se ponen en forma de vacuna hexavalente igual a los 2, 4 y 11 meses. Y sí que es verdad que para pacientes que vayan a lugares endémicos se podría poner una dosis de refuerzo. En cuanto a la vacuna del Haemophilus influenza de tipo B, también son 3 dosis en forma hexavalente a los 2, 4 y 11 meses. Luego tenemos la vacuna antineumocócica, que son en el caso del calendario infantil, es el Prevenar 13 y son 3 dosis a los 2, 4 y 11 meses. En caso de niños de riesgo o trasplantados o con alguna enfermedad importante, se recomienda la pauta 3+1 con Neumo 23. Es decir, tienen primero la pauta de la primovacunación y luego la de Neumo 23 una vez cumplidos los 2 años de vida. Ahora la vacuna antimeningocócica, que por una parte está la C y por otra la ACWY, que actualmente la tetravalente, la ACWY, está incluida solo en algunas comunidades. Ahora mismo en Castilla y León, pero sí que se prevé en los siguientes meses incluirla en el resto de comunidades autónomas debido a que se ha visto un aumento de la incidencia de estos serogrupos.
Entonces, la pauta de vacunación sería la recomendada una primera dosis a los 4 meses de vacuna monovalente C, debido a que hasta los 6 meses la Nimenrix, que es la tetravalente, no se ha comprobado su efectividad y seguridad. Entonces, la primera dosis se pone en forma de monovalente y la segunda y tercera dosis, que son a los 12 meses y 12 años, ya se pondría la tetravalente. Luego también tenemos otra marca, que es la de Menveo, que esa sería, en caso de su administración, una sola dosis, pero habría que esperar hasta los 2 años para poder ponerla. En cuanto a la vacuna de la triple vírica, que incluye sarampión, rubéola y parotiditis, son 2 dosis. La primera dosis se pone a los 12 meses, sin embargo, se ha visto que en caso de brotes epidemiológicos por el riesgo de contagio, se puede poner a partir de los 6 meses, aunque hay que tener en cuenta que esta dosis no se consideraría válida, es decir, que no va a sustituir a las otras 2 dosis, y se van a poner igualmente la dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 4 años. Desde el 1 de enero de este año se ha incluido también en el calendario vacunal para los nacidos a partir del 2015 la vacuna de tetravírica, que es la Proquad, que combina también la triple vírica con varicela. Antes se ponía la segunda dosis de la varicela a los 11 años y si se quería administrar antes se tenían que comprar. Pero ahora, a partir de los nacidos en 2015, la segunda dosis se pone a los 4 años, porque se ha visto también un aumento de la incidencia en este periodo de edad. Y la vacuna de la varicela, la primera dosis se pone a los 15 meses, pero esta no se puede poner en forma de tetravírica junto con la triple vírica, que está a los 12 meses, porque no hay estudios sobre su seguridad hasta los 4 años. Por eso solo se combina a los 4 años. Y luego están los pacientes no inmunizados, que son 2 dosis separadas un mes. Bueno, esta es la varicela, que es lo que os acabo de comentar. Y luego también en el caso del herpes zóster se han realizado algunos estudios en adultos, que está por un lado la Zostavax, que es una vacuna atenuada aprobada para mayores de 50 años en Castilla y León en el año 2015, y la Shingrix, que es una vacuna inactivada aprobada en 2017 en Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de estas está financiada actualmente. Respecto a la vacuna del virus del papiloma humano, que está incluida en el calendario vacunal de las chicas a partir de los 12 años, hay por una parte, hay 3 tipos. Está la tetravalente o Gardasil, que cubre frente a los serotipos 6, 11, 16 y 18 y tiene una pauta de administración entre los 9 y 13 años de 2 dosis separadas por 6 meses, y para las niñas mayores de 14 años 3 dosis con la pauta 0, 1 y 6 meses. Luego está, por otra parte, la bivalente, que es la Cervarix, que cubre frente a los serotipos 16 y 18, y la nonavalente, que es la Gardasil 9, que cubre frente a 9 serotipos, que esta solo se ha incluido en algunas comunidades, como son Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Y estas tienen la misma pauta, entre los 9 y 14 años son 2 dosis separadas 6 meses, y a partir de los 15 años son 3 dosis con una pauta de 0, 1, 2 y 6 meses. La vacuna del virus del papiloma humano es la responsable del cáncer de cuello de útero y se incluye de momento solo en el calendario de las chicas, lo que he comentado antes. Sin embargo, desde atención primaria, desde la consulta de enfermería de medicina, se puede también recomendar para los chicos en este periodo de edad, debido a que ellos son los que actúan como transmisores del virus, y también se ha relacionado este virus con cáncer de ano, de pene, de boca, de faringe, etcétera, por lo que también, aunque de momento no está incluida, pero sí que recomendarla. Bueno, ahora ya paso a las vacunas que no están incluidas en calendario, que son la de la meningitis B o Bexsero, que es una enfermedad que tiene una baja incidencia, pero debido a sus consecuencias graves y su alta mortalidad, es necesario recomendar la vacuna. Tiene diferentes pautas según los meses y los años del paciente, y bueno, a partir de los 2 meses se puede poner dejando un intervalo de 15 días con el resto de vacunas, y bueno, esa es la pauta a seguir según la edad que tenga
el niño. Entre los 2 y 50 años únicamente son 2 dosis, porque en el resto sí que hay dosis de recuerdo, pero en este periodo de edad no se han hecho estudios de que sea efectiva una dosis de recuerdo. Luego, otro nombre comercial de la vacuna de la meningitis B es la Trumemba, que está recomendada para pacientes mayores de 10 años de edad y son 2 dosis, separadas 6 meses. Se podría poner una dosis de recuerdo en pacientes de riesgo y esta se puede administrar con el resto de las vacunas. Otra vacuna no incluida en el calendario vacunal es la del rotavirus, que tenemos 2 tipos. Por una parte está la vacuna monovalente o Rotaris, que aunque sea monovalente confiere la misma inmunidad que la pentavalente porque tiene inmunidad cruzada, y de la Rotaris son 2 dosis, separadas mínimo entre ellas 4 semanas y se puede administrar con el resto de las vacunas, lo único que debe administrarse antes de las 24 semanas de vida. Luego está la vacuna pentavalente o Rotatec, que son 3 dosis, separadas entre ellas mínimo 4 semanas y se puede coadministrar también con el resto de vacunas. Respecto a la vacunación contra el virus de la gripe en la infancia, se recomienda su administración a partir de los 6 meses para niños con patología de riesgo como enfermedades metabólicas crónicas, cardiovasculares, niños prematuros, con obesidad, etc. También por indicación del pediatra y también para estos convivientes con estos niños. La pauta varía también según la edad del niño. Entre los 6 y 35 meses se recomiendan 2 dosis separadas un mes al año, que se puede poner o bien la mitad o bien la dosis completa. Luego, entre los 36 meses y los 9 años se recomiendan 2 dosis, que aquí en este caso ya sería la dosis completa, separadas un mes, y a partir de los 9 años sería únicamente una dosis única al año, como en los adultos. Las contraindicaciones que tiene, lo que he comentado, para niños menores de 6 meses, una reacción anafiláctica previa, o en caso de la vacuna intranasal, pero que en España no está comercializada, para los niños menores de 24 meses. Ahora voy a pasar a la vacunación en el embarazo, que debido a que es un periodo de un aumento de susceptibilidad frente a algunas enfermedades de la madre y el feto, son necesarias una serie de vacunas. Las vacunas indicadas en este periodo son la tétanos, difteria y tosferina, debido a que se ha visto un aumento de la incidencia de la tosferina en los 2 primeros meses y hasta los 2 meses no se le puede vacunar al niño de esta enfermedad. Entonces, la forma de protegerle es la administración en el embarazo de la madre de una dosis entre las 27 y 32 semanas de gestación. Y luego también se recomienda la vacuna antigripal cada año, en cada embarazo, debido a que se ha relacionado en el primer trimestre con un aumento de las malformaciones cardíacas, labio leporino, defectos de tubo neuronal, y en el segundo y tercer trimestre se ha relacionado con aumento del número de abortos, de partos prematuros. Esta vacuna se puede poner en cualquier trimestre, sí que es verdad que hay mayores estudios de seguridad en el segundo y tercer trimestre, pero en caso de riesgo también se puede administrar en el primero. Luego, las recomendadas, en caso de que vayan a lugares endémicos, la de la fiebre amarilla, a pesar de ser, lo que comentaba antes, de ser una vacuna atenuada, en caso de zonas de riesgo también se recomienda su administración, y la hepatitis A y B. Y luego están las contraindicadas, que son las de organismos vivos y la del virus del papiloma humano, porque no se han hecho estudios sobre la misma. Respecto a la vacunación en mayores de 65 años y crónicos, las vacunas que se recomiendan son la de la gripe y la antineumocócica. La de la gripe se recomienda principalmente debido a su aumento de la incidencia en los meses de otoño e invierno. Se recomienda su administración en los meses de octubre y noviembre, pero la campaña de vacunación dura hasta el 31 de marzo. Esta requiere una vacunación anual debido a que a medida que pasa el año se pierde inmunidad y además aparecen nuevas cepas del virus. Es compatible con el resto de vacunas y como contraindicaciones tiene la reacción anafiláctica previa. Y en el caso de la vacuna antineumocócica, para mayores de 65 años es necesaria únicamente una dosis,
Y en el caso de que sean menores de 65 años con patología de riesgo, serían 2 dosis separadas 5 años y la última dosis que sea administrada después de los 65 años. Y luego en el caso de los trasplantados, la pauta que he comentado antes de 3 de Prevenar 13 y una de Neumo 23, pero en este caso la de Prevenar 13 no está financiada. Ahora voy a pasar a la vacunación en situaciones especiales, que por una parte está la vacunación en prematuros, que lo que he comentado antes. El inicio de la vacunación es a partir de los 2 meses, como el resto de los niños, siempre que tengan una estabilidad clínica. En el caso de que estén ingresados, sí que es verdad que se recomienda administrar estas vacunas entre 48 horas y 72 horas antes del alta, debido a que se ha relacionado la administración de las vacunas con algún episodio de apnea, por lo que se debe administrar antes y tener en este intervalo al niño monitorizado. Y luego la de la hepatitis B sería igual que el resto de niños, según si la madre es positiva se pondrá la dosis al nacimiento o no. Y luego a esto sí que se les recomienda la vacuna de la gripe. Ahora voy a hablar de la vacunación en inmigrantes y adoptados, que cuando acuden a consulta es necesario realizar una correcta anamnesis, debido a que en muchos países de los que vienen son calendarios de mínimos que siguen el programa ampliado de vacunación de la OMS, pero en muchas ocasiones no están vacunados frente a meningitis, varicela, etc. Y además la vacuna pentavalente de estos países muchas veces no incluye ni la polio ni la hepatitis B. En estas situaciones se nos puede plantear 2 situaciones, que son el caso de niños con cartilla de vacunación, que tenemos 3 opciones: o completar la vacunación según la edad del niño, teniendo en cuenta las dosis que tiene puestas. Otra opción sería realizar una determinación serológica para ver a qué organismos no están inmunizados y completar el calendario, aunque esta es más costosa. Y otra opción es el reinicio del calendario vacunal sin tener en cuenta las dosis administradas en su país. Luego, para los niños sin cartilla de vacunación o que no han cumplido los intervalos mínimos de vacunación entre vacunas, no nos sirve con la declaración verbal de los padres y habría que reiniciar el calendario vacunal según la edad del niño. En estos niños, en la vacuna de la triple vírica, debemos asegurarnos que tienen puesta la vacunación frente a el sarampión, rubéola y parotiditis, debido a que en muchos países únicamente se vacuna del sarampión, y que esta es administrada a partir de los 12 meses, debido a que lo que he comentado antes, de que si se administra en niños menores de 12 meses puede que no hayan generado inmunidad. Y deben de tener las 2 dosis puestas. En el caso de la hepatitis B es necesario realizar una determinación serológica dada el alta incidencia que hay de esta enfermedad en países subdesarrollados, y debido a que en muchas ocasiones cuando las madres son portadoras del virus se les ha vacunado pasados los 7 días del nacimiento, entonces no resulta efectiva dicha vacunación. En el caso de la hepatitis A se recomienda también su administración 2 dosis a partir de los 12 meses para niños que vayan al extranjero o a su país de origen, y en el caso del tétanos, difteria, tosferina son 5 dosis. Luego tenemos la polio, que hay que tener en cuenta que en los países en desarrollo se administra la de la polio oral, que son 5 dosis, en lugar de la que se administra en España, que son 3, entonces debemos asegurarnos que tienen puestas esas 5 dosis. Luego, en el caso de la varicela, también hay que tener en cuenta que muchos de estos países pueden haber desarrollado la inmunidad natural, y en caso de que no la hayan desarrollado, 2 dosis en los mismos intervalos que el resto de niños. Luego, la de la Haemophilus influenzae, meningococo y neumococo, el número de dosis depende de la edad del niño, y en estos países también debemos asegurarnos que tienen puesta la de la tuberculosis a través de la cicatriz que deja esta vacuna. Bueno, este es un cuadro, no sé si se ve bien, que según la edad del niño, el número de dosis que le correspondería según la vacuna. Bueno, lo dejo un poco más. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la vacunación en trasplantados e inmunodeprimidos, que estos pacientes también son susceptibles al desarrollo de ciertas enfermedades por la debilitación de su sistema inmune. En el caso de los trasplantados siempre es mejor la vacunación previa al trasplante,
que se debe dejar un intervalo de 2 semanas en las vacunas inactivadas y de 4 semanas en las vacunas atenuadas. En el caso de que no se puedan administrar previas al trasplante, se podrían administrar después del trasplante 6 meses después. Y sobre todo las vacunas inactivadas, debido a que las de organismos vivos sí que pueden tener más problemas por la debilitación del sistema inmunitario. Luego, en pacientes con quimioterapia o niños con quimioterapia, si tienen completo el calendario previo de primovacunación, las dosis de refuerzo se recomiendan a los 6 meses de finalizar el tratamiento. Y en el caso del calendario incompleto de primovacunación se recomienda la revacunación completa, y en el caso de las vacunas inactivadas habría que dejar 3-6 meses y de las atenuadas 6 meses. Estas son las vacunas que se recomiendan en este grupo de pacientes. La de la hepatitis A, sobre todo para pacientes trasplantados de hígado, aunque también en el resto de trasplantes. La del neumococo, que ahora pondré una tabla según el tipo de trasplante o de enfermedad que presenten, la pauta a seguir. La del meningococo también es necesario 2 dosis de recuerdo. La vacuna de la gripe anual, y en el caso del rotavirus no se recomienda la administración de esta vacuna debido a que son organismos vivos, pero sí que los lactantes convivientes con estos pacientes deben de estar vacunados frente a este virus. No sé si se ve muy bien, pero bueno, si no, lo tengo disponible por si lo necesitáis. Según el tipo de trasplante o si tienen infección por VIH o alguna inmunodeficiencia, la pauta de Neumo 13 con Prevenar, Neumo 23 con Prevenar 13, y los intervalos entre estas vacunas. Bueno, en estos pacientes también es recomendable la vacunación en familiares y convivientes, y en el caso de que estén en tratamiento con inmunodeprimidos, se recomienda finalizar el tratamiento debido a que mientras están con este tratamiento hay una debilitación de su sistema inmunitario. Y en el caso de las atenuadas, esperar 3-6 meses, y en el caso de las inactivadas, 3 meses. Ahora voy a hablar sobre la vacunación en el personal sanitario, que aunque no es obligatoria, sí que es recomendable por el riesgo que hay de transmisión de estas enfermedades al resto de pacientes o de compañeros. Y bueno, en especial las recomendadas específicamente son la de la gripe anual, debido a que se ha visto en centros geriátricos que una correcta vacunación del personal sanitario ha disminuido la incidencia de la gripe en estos pacientes, sobre todo para los que trabajan con pacientes crónicos o son trabajadoras embarazadas o con alguna patología de riesgo, es recomendable. Luego la de la hepatitis B, que antes de trabajar es necesario que tengan puestas las 3 dosis, y en el caso de que no estén correctamente inmunizados, que se comprueben la determinación serológica que tienen un menor de 10 unidades partido por mililitro, se recomienda la revacunación con 3 dosis con la pauta de 0,1 y 6 meses. También se recomienda un refuerzo de la tosferina debido al aumento de la incidencia en este colectivo, sobre todo para los que trabajan en pediatría y obstetricia. Luego, en el caso de la triple vírica, también se ha observado un aumento de la incidencia en el personal sanitario, por lo que también para los que no estén correctamente inmunizados se deberían administrar 2 dosis. Y lo mismo sucede con la varicela. Luego hay una serie de vacunas indicadas en ciertas circunstancias, sobre todo para los que trabajan en laboratorio, como son la de la meningitis, la de la hepatitis A y la de la polio. Respecto a la vacunación en viajeros, pacientes que nos vienen a atención primaria que van a viajar a países endémicos, se les debe informar que existe el servicio de medicina preventiva en el hospital y que deben acudir entre 4 y 6 semanas previas al viaje para la administración de las vacunas correspondientes según al país que vayan. Y ahora, bueno, voy a hablar del caso de la posexposición de las vacunas frente a la exposición de virus o bacterias. En el caso de la hepatitis A, la vacuna es efectiva los primeros 14 días de la posexposición. Entre los 12 meses y los 40 años se recomiendan 2 dosis separadas mínimo 6 meses, y para mayores de 40 años y situaciones especiales es conveniente administrar la vacuna con la inmunoglobulina en lugares anatómicos diferentes.
En el caso de la hepatitis B, lo que os he comentado antes del caso de los recién nacidos con madres positivas, y luego en el caso de exposición percutánea o cutáneo-mucosa, si la persona no está correctamente vacunada, se recomiendan 3 dosis junto con la inmunoglobulina específica. En el caso de la varicela, se ha observado que la vacunación es efectiva entre 3 y 5 días después de la posexposición, y en el caso de hay determinadas situaciones que no se puede administrar esta vacuna, por lo que se recomiendan las inmunoglobulinas específicas, como es en el caso de las embarazadas, de los menores de 12 meses y de los pacientes inmunodeprimidos. En el caso del sarampión, al igual que la varicela, también la vacuna es eficaz los 3 siguientes días a la exposición, y lo único que en los niños, a partir de los 6 meses, se puede poner también la vacuna. Para los menores de 6 meses sí que se pondría la inmunoglobulina, junto con las embarazadas y los inmunodeprimidos. Y en el caso de la tosferina habría que completar el calendario según la edad. Si el niño no está correctamente vacunado, se deben administrar las dosis que le falten, y si es un adolescente o un adulto que la última dosis se administró después de 10 años posteriores, se recomienda una dosis de refuerzo. Bueno, respecto al tétanos, esta es la pauta de vacunación según si la herida es limpia o tetanígena, y según el número de dosis que tenga la persona administradas, pues se puede recomendar en algunos casos la inmunoglobulina específica y completar el calendario vacunal según cómo sea la herida. Bueno, ahora voy a hablar, ya hemos acabado con el calendario vacunal, ahora voy a hablar de la técnica de administración de las vacunas, los momentos de antes, durante y después. Pues previo a la vacunación es necesario realizar una correcta anamnesis e información a los padres sobre los efectos positivos y negativos de la vacunación. También debemos tener el consentimiento informado de los mismos, se deben valorar las contraindicaciones de la vacunación. También se debe tener en cuenta que la dosis puesta es una dosis que cuenta, independientemente de cuándo se administrara, y se debe continuar con el calendario vacunal según la edad del paciente. También se debe comprobar que las vacunas han cumplido una correcta cadena del frío, y ahí se debe comprobar el nombre comercial, el lote, la fecha de caducidad, y si es posible administrar las mismas vacunas del mismo nombre comercial. Y luego también tener en cuenta los pacientes con tratamiento de corticoides, que lo que comentaba antes, que no es efectiva la vacunación. Durante el acto vacunal es necesario el uso de guantes, lavado de manos. En el caso de que sean vacunas que haya que disolverlas, se recomienda el cambio de aguja, y además utilizar siempre el disolvente que viene, no utilizar ni agua ni suero fisiológico. La piel debe estar limpia y desinfectada con agua estéril o suero fisiológico. El lugar anatómico para administrarla es, en el caso de menores de 2 años, la zona del vasto externa, y mayores de 2 años en el deltoides. En cuanto a la administración de varias vacunas a la vez en el mismo lugar anatómico, se debe intentar dejar siempre una separación alrededor de 2,5 centímetros. Y bueno, en el caso de los niños se utilizan una serie de técnicas de relajación, como es la lactancia materna, la sacarosa. Se evita poner a los niños menores de 3 años en decúbito supino. También se ha observado que la aspiración a la hora de administrar las vacunas está relacionada con el aumento de hematomas, y las últimas recomendaciones recomiendan no aspirar a la hora de administrar las vacunas. Luego también se recomienda más poner las vacunas intramusculares antes que subcutáneas, debido a que se ha observado menor cantidad de efectos adversos. Y luego además se pueden utilizar técnicas de relajación a los niños con cuentos, juguetes, etc. Respecto a la sujeción de los niños en lactantes, es conveniente ponerlos encima de la madre en forma lateral, como si les fueran a dar un biberón o el pecho, y en niños más mayores pues también encima de la madre a horcajadas.
En el caso de adolescentes ya sentados y nada, y solo se repetiría la dosis en caso de que se nos haya salido la aguja o en caso de las vacunas orales. Muchas veces se ve como regurgitan parte de la dosis, pero en esos casos no habría que volver a administrar la dosis, solo cuando tengamos la certeza de que se ha perdido toda la dosis. Los cuidados después de la vacunación sería realizar presión sobre la zona, el desecho de las agujas. Se debe dar información a los padres sobre las reacciones adversas y los cuidados ante las mismas. También se dará información sobre nuevas dosis, que en el caso de una misma vacuna hay que esperar mínimo 4 semanas, y en el caso de las vacunas de organismos vivos sí que se pueden administrar juntas, pero si se administran separadas también hay que dejar 4 semanas. Y también registrarlas tanto en la historia clínica como en la cartilla de vacunación. Bueno, ahora voy a hablar de la conservación de las vacunas, que es todo el proceso que va desde que las vacunas salen del laboratorio de origen hasta que se administran. Por una parte está la cadena móvil, que tenemos los contenedores que deben ser aislados, herméticos y compactos, que proporcionen y mantengan el frío entre 2 y 6 días. Luego tenemos las neveras portátiles, que son para cantidades de vacunas más pequeñas y también conservan el frío entre 2 y 6 días. Y luego tenemos los portavacunas, que son los que utilizan principalmente las familias para el transporte de las vacunas al centro sanitario, que conservan el frío entre 48 horas, más o menos. También debemos acompañar estos sistemas de acumuladores de frío, que son los bloques de hielo, pero nunca se deben de poner en contacto con las vacunas, siempre separadas por un cartón. Y luego, respecto a la cadena fija, en el caso de los centros sanitarios, la nevera utilizada debe ser únicamente para las vacunas, no se debe colocar allí ningún medicamento ni alimento. Las vacunas no deben de estar pegadas ni a la puerta ni a la pared debido al riesgo de congelación, y en la puerta debido a que están expuestas a una mayor temperatura. Las bandejas deben ser de rejilla para facilitar la humedad y la transpiración de las vacunas. Se deben colocar por tipos y lotes, colocando las más usadas lo más accesibles posibles, y las vacunas más sensibles a la temperatura se deberán colocar en estantes más altos, que son los más fríos. También se deben colocar según la fecha de caducidad, las que caduquen antes más accesibles, y siempre debe haber controladores de temperatura tanto en la cadena fija como en la cadena móvil, para asegurarnos de que éstas están entre una temperatura entre 2 y 8 grados. En cuanto a la rotura de la cadena del frío, lo primero que hay que hacer es comprobar las gráficas de que se han cumplido los intervalos de temperatura entre 2 y 8 grados. En el caso de que sí que se haya comprobado que se ha roto la cadena de frío, hay que cerrar la puerta y señalizar que esas vacunas no son aptas y se deben de devolver al almacén de origen lo más rápidamente posible. Luego también hay que tener en cuenta las vacunas sensibles a la luz, como son la triple vírica, la meningitis, que también, aparte del frío, debemos tener en cuenta la fotosensibilidad. Y en todo centro sanitario debe haber una persona que se encargue de la recepción, la manipulación y almacenamiento, la comprobación de las existencias y la petición, la revisión de la fecha de caducidad y el registro de temperaturas y notificación de incidencias diariamente. En el caso de que esta persona no esté, es necesario que también tenga un sustituto que se encargue de estas funciones, pero esto debe ser conocido por todo el personal del centro, por si hay alguna incidencia. Y ahora, respecto a la información que tienen que saber las familias a la hora de la cadena del frío de las vacunas, cuando compran vacunas que no están incluidas en el calendario, se les debe de informar que compren de dosis en dosis y que si es preferible que las compren justo antes de ir al centro de salud a administrarlas. En el caso de que estén en un lugar lejano o que no sea así, se les recomienda el transporte en portavacunas con los acumuladores de frío. Y en el caso de que tengan que tenerlas unos días en casa, que las pongan siempre en el estante central de la nevera y que no las saquen de la caja por el tema de la fotosensibilidad también.
Bueno, ahora voy a hablar de la vacunación individual y la vacunación grupal, las ventajas e inconvenientes que tiene cada una. Respecto a la vacunación individual, confiere una protección frente al individuo, pero sin embargo, la protección, este individuo, si se va a países endémicos donde esta enfermedad, esta población no está vacunada, no va a conferir la inmunidad de grupo. Y la vacunación grupal sí que se ha visto que ha supuesto una interrupción de la cadena de la transmisión y que en lugares donde no se han alcanzado las coberturas del 100% sí que han aumentado estas coberturas vacunales gracias a esta inmunidad, pero hay que tener en cuenta que esta inmunidad no protege frente a todas las enfermedades debido a que puede haber casos secundarios por varias cepas y que algunas enfermedades como el tétanos no se van a beneficiar de esta inmunidad grupal si la persona no está vacunada en el caso de tener una herida. Bueno, ahora ya voy a hablar sobre los falsos mitos de las vacunas, que lo que comentaba al principio, que en los últimos años, por determinados grupos de la población, se ha generado cierta desconfianza en las vacunas, debido a que muchos las relacionan con una serie de eventos. Y bueno, pues desde atención primaria es necesario desmitificar estas situaciones para que sepan y conozcan la efectividad y seguridad que tienen las vacunas. Muchos los atribuyen con que las vacunas producen efectos indeseables, pero lo que comentaba al principio, muchas veces estos efectos tienen una relación temporal, pero no se puede establecer una relación causal con las vacunas. Otros atribuyen a las vacunas el desarrollo de autismo y enfermedades porque dicen que desde que se introdujo la vacunación ha aumentado el número de casos. Sin embargo, lo que ha aumentado el número de casos es por un mayor diagnóstico y que se diagnostican ahora mismo más casos. Luego otros la relacionan con la toxicidad por un conservante que llevan las vacunas, que es el timerosal, que está incluido dentro del que contiene mercurio. Y se ha observado que las cantidades de este componente son mínimas y que incluso en cualquier pescado se tiene mayor cantidad que en una vacuna. Otros lo atribuyen las vacunas con una alteración del sistema inmune debido a que establecen que hay una sobrecarga muy grande del sistema inmunitario, cuando se ha visto que en una laringitis los niños están expuestos a unos 50 antígenos, que son casi los mismos antígenos a los que se les somete con la vacunación. Otros justifican la no necesidad de vacunar con la no existencia de enfermedades a erradicar, cuando se ha observado en los últimos años un aumento de casos de sarampión desde que se ha dejado de vacunar a la población. Y también culpabilizan a los adyuvantes que sirven para aumentar la efectividad y reducir el número de dosis de vacunas con mayores reacciones adversas. Y bueno, respecto a los aspectos éticos y legales, bueno, he puesto esta frase que es la que aquellos que no recuerden su historia están condenados a repetirla, debido a que en muchas ocasiones parece que algunos grupos se han olvidado de las consecuencias devastadoras que ha tenido la viruela, la polio, la meningitis, y que gracias a la vacunación se consiguió una erradicación y control de estas enfermedades. En este tema siempre surgen disyuntivas y enfrentamientos entre los principios de libertad y autonomía con los principios de beneficencia y no maleficencia. Actualmente la vacunación no es obligatoria en España, pero sin embargo sí que existen leyes que respaldan que por riesgo a la salud pública se podría implantar la vacunación obligatoria. En esta también, en los últimos meses, se ha visto que muchos centros infantiles justifican precisamente esto, el riesgo que tienen el resto de niños de contraer una enfermedad por un niño no vacunado, y algunos no están admitiendo a niños que no están vacunados por este motivo, por el riesgo de salud pública al resto de los niños, porque en muchas ocasiones estos niños, al ser tan pequeños, no se les ha puesto las dosis completas, entonces no han generado una inmunidad aunque estén vacunados, y si hay una persona no vacunada que es susceptible de tener esta enfermedad, puede contagiar al resto del grupo. Entonces, bueno, de momento eso no es obligatorio, pero nuestra función es lo que os he comentado, desmitificar todos estos aspectos que relacionan muchos grupos con las vacunas,
para conseguir una mayor adherencia a las mismas e insistir en eso, que hay unas altas coberturas vacunales, que los efectos adversos son mínimos comparados con los beneficios y nada, seguir trabajando en ello para conseguir esta adherencia. Ahora ya, bueno, son los cuidados de la enfermería en la vacunación con los NANDA, NIC y NOC. Por una parte están los conocimientos insuficientes, que estos son de estos casos que he comentado. Como intervenciones de enfermería tenemos la educación para la salud y sobre este manejo de la inmunización y vacunación. Luego también tenemos el caso de la ansiedad de los niños, que una forma de disminuir la ansiedad es explicar los procedimientos o a través de técnicas de relajación. También está el riesgo o el dolor agudo, que tenemos intervenciones como la enseñanza individual mediante las medidas preventivas, la aplicación del frío o el calor local o la administración de analgésicos, el riesgo de hipertermia de las vacunas, que como intervención es explicar a los padres sobre las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Luego está el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, también los cuidados serían enfocados a la vigilancia de la piel. Y el riesgo de respuesta alérgica, pues exposición, que las intervenciones serían pues que el niño o el paciente se espere 30 minutos tras la vacunación en el centro sanitario. Y esta es la bibliografía que he utilizado y ya está. Muchas gracias. Excelente, Paula. Gracias. Bueno, ¿dudas, preguntas para Paula? Darte las gracias y la enhorabuena. Ha sido una sesión muy completa, como decía al principio. Tuve la suerte de haberla visto contigo antes y bueno, pues encantados contigo. Gracias a ti, a vosotros por venir.